bienvenido a este vídeo especial. Es un vídeo especial, exclusivo y único, con los 10 valores que pueden resucitar el mercado, elegidos con gran finura por el único e irrepetible Alberto Iturralde. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy buenos días, fenomenal. Y feliz de hacer este especial después del de las famosas campanadas, el poder aportar nuevos valores que durante las próximas semanas probablemente van a funcionar muy bien. Sí, porque mucha atención, el mercado está rotando, dando vueltas, hay volatilidad. Y aquí hay un trabajo extraordinario para escoger aquellos 10 valores en los que podríamos tener fundadas esperanzas de un comportamiento más seguro. Esta es la idea. Sí, fíjate, y además hay un dato importante. El hecho de que vayamos a comentar otros valores, o voy a intentar explicar otros valores, no implica que los que en su día comentamos, sobre todo los que hemos insistido que son especialmente alcistas, es el caso, por ejemplo, de L'Oréal, Sofina, ASML, Louis Vuitton, en España Viscofan, en el largo plazo lo explicábamos, y para ahorradores muy tranquilos el caso de Vidrala. Eso no implica que no sigan alcistas, siguen alcistas. Pero ahora vamos a introducir otros más que son, seguramente estos sí que son más inmediatos. A la hora de nosotros especular, dices, bueno, que queremos resucitar en el mercado. Bueno, así que de estos días se va todo el mundo atento. Del 1 al 10 vamos a empezar a identificar, a señalar y a explicar por qué son estos los 10 valores que pueden resucitar al mercado. En el número 10, por empezar por alguno, ¿cuál tenemos? Lo he venido comentando durante estos días y este no es que sea nuevo, pero sí que es un valor que podemos entrar ahora mismo. Es Merlin Properties. Normalmente el mercado, cuando en España tiene que subir, lo hace primero dentro del sector financiero por la banca. Históricamente, tanto BBV como Santander tienen que empujar casi de manera obligatoria al mercado porque si no es muy difícil que el IBEX pueda subir. Bueno, pues con todas las noticias positivas de las vacunas ya lo hicieron en su momento. Ahora es más probable que vayan los sectores secundarios. Uno de los dos valores de esos sectores secundarios es Merlin Properties, que dentro del inmobiliario normalmente es lo que debemos esperar que continúe ahora tirando de ese carro del sistema financiero al alza después de que lo hizo la banca. Y en el caso de Merlin Properties, para una operación tranquila, lo podemos hacer, está ahora mismo cotizando en 8,85, compradores tal cual lo tenemos y con un objetivo alcista durante las próximas semanas en el nivel, aquí lo voy a fijar de una manera un poquito precisa, en el nivel 9,95. Si se ve el gráfico, se entiende muy enseguida por qué es esa la zona de stop en los 8,20. Cotiza en 8,85 y justo por debajo, 65 céntimos por debajo de los 8,85 en los 8,20, tiene un apoyo en el pasado importantísimo que va a ser nuestro stop. Además, de hecho, apoyó el valor de manera recurrente, se ve clarísimamente, con lo cual, si ahora venimos un poquito más al presente, a lo que ha sucedido durante el último año, no nos tenemos que ir tanto al pasado, veremos que también esos 8,20 han servido para frenar rebotes y además, fíjate cómo lo que fue soporte ahora ha sido también una resistencia muy recurrente. Bueno, pues ese tiene que ser nuestro stop. Y a la hora de buscar nuestro stop y buscar un valor, tenemos que ver si Merlin Properties tiene un objetivo alcista lógico, y lo tiene. ¿Por qué? Porque en el suelo que ha dibujado durante el coronavirus, la figura de vuelta tiene suficiente entidad como para proyectar el valor muy probablemente hasta zonas muy cercanas a 10 euros. Y eso ya hace la operación rentable. ¿Por qué los 10 euros? Porque la zona 10, y esto es importantísimo también, no solamente fue, voy a borrar todo el gráfico para que se vea, porque si no, tarda mucho. No solamente se ve porque es zona de referencia, véanlo, como también ha servido para frenar subidas y caídas en el pasado, sino que es una zona que se encuentra incluso muy por debajo de donde el valor se descuelga con la crisis del coronavirus. Es decir, el valor se descuelga desde máximos en 13 euros, atraviesa la baja, esa zona de soporte que tenía en el pasado, que ahora va a ser nuestro objetivo alcista y nuestra resistencia, y el cuidador de Merlin Properties tiene margen de subida hasta zonas muy por encima de 10, pero nosotros vamos a ser prudentes. Como tenemos la posibilidad de colocar un stop relativamente cercano en 8,20, solamente vamos a buscar ese objetivo alcista en 9,90, zona de 9,90, 10 euros, toda esa zona que nos va a hacer rentable la operación por el beneficio pérdida que nos ofrece, el riesgo y el beneficio posible. Pues esta es la primera sorpresa seguramente, Alberto, porque viendo el gráfico es una de las compañías que está lejos de donde empezó a caer precisamente con la pandemia. ¿Cuánto ha recuperado? Un 30-35%. ¿Sí? Fíjate, sorprende el análisis.
Llegó a caer la friolera porque encima, después del primer movimiento bajista global que se produjo en el mercado, otros valores no llegaron a los mínimos de marzo y sin embargo este se colocó por debajo. Llegó a caer un 57%. Bueno, pues luego después, hemos visto valores como por ejemplo la banca llegar a remontar hasta más de un 100%. Llegó prácticamente a 130. Bueno, pues Merlin, pues hombre, ha subido, pero un 68% solamente es poco para un valor que efectivamente se descolgaba desde 13, ha llegado solo hasta 8,88, con lo cual ahora mismo si queremos especular en valores que puedan tener más potencial y que no hayan hecho suficiente subida, este es uno de los valores en los que podemos estar. Muy bien, valor número 10 para especular, por lo tanto, Merlin Properties en el sector inmobiliario. En el número 9, ¿cuál tenemos? En el número 9 traigo otro valor también que hemos traído en algún minuto de oro y también por una razón muy similar a la de Merlin Properties. Es Mapfre y es porque también otro de los sectores dentro del sistema financiero que tira después de la banca es el sector seguros. Y como probablemente este sea uno de los que, mientras estamos mirando a los bancos que nos han acostumbrado a las subidas, seguramente sean otros los que funcionen mejor, recuerden esa teoría del sentimiento contrario, uno de ellos que es candidato es Mapfre, precisamente porque también tiene, fíjense, la caída en el caso de Mapfre, y es muy importante, aunque seamos un poquito insistentes con el tema de desde dónde caen, es decir, desde dónde estaban justo antes de la crisis del coronavirus, Mapfre cotizaba en zonas de 2,20. Bueno, pues desde 2,20 cae hasta zonas de 1,20, ni más ni menos. También es una caída muy fuerte como la de Merlin, estamos hablando de un 70% de caída. Bueno, pues en esa zona, 1,20 frena la caída con una figura que técnicamente es muy conocida, se llama doble suelo. Fíjense, les voy a colocar aquí las dos flechas, no sé si va a ser muy necesario, pero yo por si acaso las coloco para que se vea un poquito mejor. Fíjense en qué dos ocasiones frena las caídas y ahora el valor pretende, o por lo menos lo que figura en su gráfico, es que quiere romper. La ruptura en realidad no se produce justo en los máximos anteriores, sino un poquito por debajo. Vean ustedes aquí cómo esta es la zona de resistencia que se rompe y se rompe con algo que siempre explicamos. Para que una ruptura al alza o a la baja sea válida, es importante que el valor, una vez que haya roto ese nivel, se produce justo aquí esa ruptura, nos dé un sustito. No nos lo diga demasiado claro esto de que quiero subir. No, tenga una especie de gesto, en este caso bajista, para volver a apoyarse en esa zona que había roto al alza, que es justo la zona 1,725. Bueno, pues lo más normal es que Mapfre tenga más subida, pero claro, más subida no tanto necesariamente hasta la zona de ruptura, perdón, hasta la zona en la que cotizaba justo antes de la caída del coronavirus, sino hasta una zona que es muy probable que alcance porque por encima de ella, y esto también lo hemos explicado en multitud de ocasiones, hay muchísima gente enganchada en Mapfre intentando recuperar su dinero. Fíjense, antes de la caída del coronavirus se produjo un movimiento lateral en Mapfre de 3 años de duración, desde primeros del 2017, está cotizando por encima de 2,10, 2,12 concretamente en el gráfico, se mueve lateral y aquí todos los compradores de Mapfre están esperando a ver llegar el valor a zonas de 2,12 porque ahí recuperan su dinero. Eso implica que una vez que el cuidador de Mapfre rompe a la baja el nivel 2,10, 2,12, ha dejado a mucha gente enganchada ahí y cuando quiere subir, si es que ahora quiere subir, como probablemente va a suceder, tiene margen de subida hasta esa zona 2,05, 2,10, lo vamos a bajar un poco porque ya en zona de 2,10 estamos ya con mucha gente queriendo vender y el cuidador de Mapfre dice, bueno, puedo llegar a subir hasta zonas de 2,05 o 2,10, que estos no van a intentar recuperar su dinero por ahí, pero yo sí voy a obtener un gran beneficio con todo lo que he venido comprando desde 1,20. Estaríamos hablando de que el núcleo duro de Mapfre obtendría un beneficio del 75%, de hasta el 75%, porque no solo han comprado en mínimos, también han comprado por encima, pero es un gran beneficio sin que los que han quedado cautivos del precio puedan recuperar su dinero. Y entonces nuestra estrategia sería muy sencilla. Si hemos dicho que la zona que se ha roto al alza es esa zona 1,72, ahí debería estar nuestro stop. Podríamos ser un poquito más generosos con el stop por si quiere haber algún tipo de susto mayor. Zonas de 1,66. Yo estos días he venido hablando de la zona 1,66. ¿Por qué le damos más amplitud al stop? Porque nuestro objetivo alcista es también muy amplio. Estaríamos hablando de zonas de 2,10, 2,05, 2,10. Con lo cual Mapfre, que cotiza ahora en 1,81, tendría un stop en 1,65 y, tal y como hemos comentado durante estas semanas en los consultorios, su objetivo alcista sería 2,05, 2,10.
Mafre es el valor número 9. Qué bonito, Alberto, esto de ser cuidadores de valores, ¿eh? Es una ¿Verdad que sí? profesión. Tener el poder, ¿verdad? No como tú y como yo, que estamos aquí intentando adivinar lo que hacen. Lo que pasa es que ya vamos aprendiendo mucho de lo que hacen y cómo lo hacen, ¿eh? Es curiosísimo todo esto Y que es muy bueno aprendemos. estar en el lado difícil, porque si no, no tiene mérito. Si pudiéramos hacer lo que quisiéramos, sería un aburrimiento al mercado. Sí, señor. En el número 8, veamos cuál es el valor que también puede resucitar ahora. En el número 8 vamos a poner un valor que gusta mucho a todos los que aman el riesgo en el mercado. Esos valores de los que yo siempre hablo fatal y digo, esto no se puede tener. Bueno, pues este es uno de esos valores para que en un momento determinado quienes digáis, bueno, me estáis aburriendo con tanta tranquilidad. No, yo quiero emociones fuertes. Bueno, pues vais a tenerlas y de lo lindo. Es Tubacex. Durante los últimos meses ha estado muy en boga por aquello de que intentaron imitar los movimientos que se produjeron en GameStop. Es un tema del que tú y yo hablaremos algún día porque me enviaste un artículo muy interesante del que no hemos hablado y que hay que citar. Y Tubacex en aquel momento se vio de algún modo puntualmente envuelto en una especie de movimiento que realizaron unos foristas, una historia. El caso es que Tubacex con ese movimiento oculta algo que es muy importante ver y lo vamos a ver aquí ahora. Ese movimiento muy volátil se produce en una zona en la que ahora en el gráfico no hay nada, no se ve apenas nada. Es un tirón alcista muy rápido y una consiguiente caída como tiene que ser. El núcleo duro de Tubacex quiso recoger esos títulos que en su momento había colocado con el calentón. Bueno, pues lo que han hecho es continuar con su guión. ¿Cuál es el guión de Tubacex? Si volvemos un poquito al planteamiento que hemos hecho al respecto de Mafre y al respecto de Merlin Properties, hay que tener en cuenta que Mafre, justo con la crisis del coronavirus, se descuelga desde este nivel, desde el nivel 2,40, y lo hace con mucha velocidad. Al igual que hemos explicado con Mafre, durante mucho tiempo, desde el año 2017 hasta el 2020, hasta que se rompe ese nivel a la baja, se produce una inmensa colocación de títulos por encima del nivel 2,40. Claro, el valor cae con mucha fuerza y lo hace ni más ni menos que hasta zonas de 0,90. Fíjense qué señora caída. Pero en todo ese periplo bajista va dibujando también una especie de figura que tradicionalmente se conoce como figura de vuelta. La voy a englobar en un rectángulo. Todo esto que se está viendo aquí es una figura de vuelta que, lógicamente, como la tendencia anterior era bajista, la figura de vuelta obviamente es para realizar un giro al alza. Bueno, pues aquí tenemos que tener las mismas precauciones y el mismo planteamiento que hemos comentado con los otros dos. Si son tres valores que están realizando una figura de vuelta al alza, fíjense además todo lo que les cuento siempre de las rupturas. Qué importante es que una ruptura no sea limpia. ¿Por qué? Porque todos los especuladores de Mafre se colocan, están pendientes de la ruptura de este punto. ¿Ven? Este punto que estoy marcando con el cursor es la que a ellos les hace ver que la ruptura se produce al alza. Bueno, pues ¿qué hace el núcleo duro de Mafre? Como ve De que... Tubacex, Alberto, que estaba pensando en Mafre. Perdón, hablamos ya de Tubacex, aunque sean parecidos. Sí. Genial, gracias por la corrección, porque puedo estar media hora hablando de Mafre y es Tubacex. Entonces, se colocan ligeramente por encima y vean cómo, para que no aprovechen el negocio todos los que han comprado al ver la señal de compra técnica, lo que hace es recortar. Recorta para que apliquen stops. Les dice que no estoy rompiendo al alza, que no voy a querer subir. Y recorta y, lógicamente, hace salir de nuevo a esos compradores porque dices, parece que la ruptura ha sido en falso. Bueno, pues ahora nos ha dado todas las zonas técnicas para preparar la estrategia de una manera limpísima. ¿Qué nos ha dicho? Y una vez que ya ha hecho la trampa, puedes estar comprado en 1,81, sabes que tu stop va a estar inexcusablemente en 1,60 porque ya ha hecho la trampa cayendo hasta 1,60 en la primera ruptura que pareció ser falsa, y como está bajando su volatilidad, que es lo que está haciendo durante estos días, fíjense cómo las barras cada vez son más pequeñas, eso implica que baja la volatilidad, con lo cual hay más probabilidades de que efectivamente quiera subir, y su objetivo alcista, ya tenemos punto de compra que es ahora mismo punto de stop en 1,60, su objetivo alcista va a ser el mismo que el de Mafre, pero adaptado al gráfico de Tubacex, que es justo el punto desde el que Tubacex rompió a la baja ese gran movimiento lateral que se englobaría justo en el 2,40. Vamos a ser un poco más discretos y vais a ver por qué voy a ser un poco más humilde. No el 2,40, sino el 2,35. La razón tiene que ver con este punto que se ve aquí, con esta precisión, como el cuidador de Tubacex, madre mía, cómo estoy,
frenaba subidas y caídas justo en el nivel 2.35. Luego, ahí va a estar nuestro objetivo alcista. Chicharreros del mundo, aquí tenéis un valor para vosotros, dentro del alto riesgo, un poco menos de lo que normalmente suele haber en los chicharros españoles. Tubacex. Qué bueno, Tubacex. Oye, Alberto, cuando estás identificando movimientos falsos, tendencias falsas, como en este caso explicabas de Tubacex, ¿tú utilizas algo tu intuición, tu sospecha, el Sí, conocimiento adquirido o eres puramente frío técnico? no, está muy bien esta introducción que has hecho. ¿Por qué? La intuición es un aprendizaje no consciente. Es algo que a lo largo de nuestra vida hemos ido, fíjate, tú eres un gran comunicador, tú ya tienes el aprendizaje de saber que aunque improvisemos algo, algo bueno va a salir. ¿Por qué? Pues porque ya tienes un aprendizaje hecho que no vas a saber exactamente cuál va a ser el conocimiento concreto que vas a desplegar, pero sabes que eso va a venir a tu mente enseguida. Bueno, pues lo mismo sucede en la bolsa. Cuando vemos un movimiento que todo el mundo en el mercado va a ver, porque esto se va a ver en el mercado, mucha gente va a ver esta ruptura al alza, tú sabes que va a provocar muchas compras. Luego, si cuando se rompe al alza este punto aquí, el valor continúa con mucha limpieza al alza, tienes que desconfiar, porque le está dando el negocio a los que han entrado en la zona más fácil. Y eso, bolsa, no tiene sentido. El que tiene que ganar es el que manipula el valor, no los que han visto el movimiento fácil. Pues, ¿qué te dice tu intuición? Y la experiencia que ha quedado dentro de esa intuición te dice que si hay un susto antes de seguir subiendo, efectivamente, después de ese susto, si recupera, probablemente será para seguir subiendo. Y esto te lo dice ese aprendizaje no consciente, que es la intuición. Qué interesante. Bueno, vamos con el valor con potencia de resurrección en el mercado, en el número 7. ¿Cuál tenemos? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar ya de mercado y por una razón muy sencilla. Bueno, Durante estos días, justo hace 4 días, salía una noticia que colocaba a Alemania en la causa de todos los males. Esto ya lo habíamos vivido hace año y medio. En el año 2019 nos encontrábamos en agosto-septiembre, ya más de año y medio, con que Alemania era la que iba a caer en recesión, porque iba a haber unos datos muy negativos en la economía, y por 1 o 2 décimas toda Europa iba a caer, la bolsa iba a estar fatal y salgan ustedes del mercado. Bueno, pues ¿qué es lo que ha hecho la bolsa alemana desde hace 4 días que se publicó esa noticia? Subir más que ninguna. Más que ninguna. Luego, si probablemente tenemos que esperar todavía un poquito más que se produzca ese efecto de subida en contra del sentimiento del mercado que ellos mismos han generado como negativo, lo normal es que haya valores alemanes que nos puedan dar un buen beneficio. Así es que he ido al mercado alemán y me he encontrado, vais a ver, hay por lo menos 3 dentro de lo grande que van a funcionar bien. Y es importante tener cuidado con esos valores alemanes en conjunto, porque hay muchos que van a rebotar, pero no tienen una clara tendencia alcista, como sí tienen estos 3 que vamos a traer. Así es que seleccionamos 3 del mercado alemán y con este número 7 vamos a elegir Deutsche Post. Deutsche Post, muy bien. Deutsche Post, los correos alemanes. ¿Por qué? Porque estos días, además, nos levantaban la liebre nuestros oyentes, que cada vez saben más de análisis técnico, y nos preguntaban en los consultorios con Rocío y contigo, decían, bueno, ¿qué tal ve usted Deutsche Post? Yo decía, está muy bien. ¿Por qué está muy bien? Van a verlo ustedes. Fíjense, cuando Deutsche Post supera sus máximos históricos anteriores, siempre hay que abrir el gráfico con la mayor amplitud. Deutsche Post lo hace, como hemos explicado, en los otros valores españoles que hemos traído para estos valores de resurrección. Y es que lo hace de una manera muy poco limpia. Si se fijan, este es el máximo anterior. Técnicamente, todos los especuladores que están pendientes del mercado alemán, cuando ven que Deutsche Post se coloca por encima del máximo anterior, del máximo histórico anterior, recuerden que este es un máximo que data del año 2017 a finales, con lo cual hay mucho tiempo en el que todos los que siguen el valor de Deutsche Post han estado esperando al momento de la ruptura. Años. Cuando se produce la ruptura, entran compradores. ¿Y qué es lo que ha hecho también el núcleo duro de Deutsche Post? Ha dicho, bueno, pues si entráis compradores, no os puedo dejar ganar el dinero limpiamente. Os tengo que dar un susto. Y han comprado todos en zonas de 41. Pues ¿qué hace? Recorta hasta niveles de 37, 36. Lo voy a poner aquí, ese mínimo que marca justo en el recorte ese. Y lo hace no solamente en una, sino en 2 ocasiones. Vuelve a la baja en ese primer recorte para asustar, vuelve de nuevo a colocarse por encima y vuelve de nuevo también a dar ese susto. Bueno, pues esa ruptura es tremendamente poco limpia. Y normalmente, si vemos como sucede ahora, que finalmente quiere volver de nuevo a máximos,
lo que nos está queriendo decir es que esa ruptura es válida, que lo más normal es que quiera seguir subiendo. Luego, si queremos un valor dentro del mercado alemán que pueda funcionar bien, porque el mercado alemán quizás funcione mejor, tenemos que ir a valores que han hecho estas trampas en el pasado. Y uno de ellos es Deutsche Post. Bueno, pues lo más normal es que Deutsche Post durante las próximas semanas se vaya dirigiendo hacia zonas de 50 euros. Estamos hablando de que cotiza ahora mismo en 46,6 y es un valor con relativamente baja volatilidad. Claro, a la hora de colocar un stop, tenemos que darle un cierto margen, no mucho, pero sí un cierto margen. Y ese margen que le vamos a dar está en 46,6, es hasta zonas de 44 euros. Deutsche Post, a ver si lo consigo colocar con cierta precisión, bueno, ahí está en 43,90, pero bueno, son 44 euros los que vamos a colocar de stop. No hay tanto margen-beneficio como en el caso de Tubacex y Mapfre, pero sí que es un valor que si tenemos que aprovechar una probable bonanza del mercado alemán por el sentimiento negativo que se ha ido insuflando en los inversores, es un valor Deutsche Post que nos viene fenomenal. Un chino te lo compraría porque tiene una preciosa forma de dragón, este gráfico, viéndolo con la perspectiva Eso que es. nos muestras en la pantalla. Es muy bonito. Eso es. Sí, señor. Muy, muy poético. Bueno, una licencia. Vamos con el número 6 y seguimos en Alemania, entiendo. Estamos hablando del mercado alemán. Estamos hablando de valores que estén muy alcistas. Merck es uno de ellos. Van a ver por qué. Durante los últimos meses, Merck estaba en la tesitura de si rompía o no rompía un gran movimiento lateral que había realizado también desde los últimos 5 años. Claro, el movimiento lateral lo voy a dibujar en el gráfico, es muy importante tener localizado este tipo de cosas. Fíjense, tenía un cierto sesgo alcista. Se va a ver. Yo cuando hacemos el comentario de cierto sesgo alcista, me refiero exactamente a lo que voy a ir dibujando un poquito por encima del gráfico. Vean, estamos hablando de que los mínimos estaban ligeramente inclinados al alza y los máximos también. Bueno, pues vean, fíjense. Ahí está. ¿Ven cómo lo voy a quitar el gráfico, el rectángulo para que se vea que ese movimiento lateral era una especie de canal ligeramente alcista? Bueno, pues si volvemos de nuevo a la teoría que hemos comentado, verán ustedes que el valor, cuando se ha vuelto a colocar durante estos finales de 2020, primero de 2021, por encima del que había sido claramente su máximo histórico, vuelve de nuevo a realizar un movimiento poco limpio. Se coloca por encima, los especuladores lo ven y compran, se vuelve a colocar por debajo con relativa violencia, da varios latigazos a modo de volatilidad para decir, oye, que no es tan sencillo, que no voy a subir tan claro como vosotros lo veis, y después de volver al alza, vuelve de nuevo a darles otro susto para esta vez ya apoyarse claramente en la zona que fue resistencia en su momento, ya no se quiere colocar por debajo de ella y seguir al alza. Bueno, ¿qué es lo que yo recomiendo muchas veces a los oyentes? Yo les digo cuando me dicen, pero vamos a ver, Iturralde, ¿cómo puedes saber cuál es la proyección alcista de un valor cuando ya no tiene ninguna zona de resistencia visible porque nunca cotizó en esa zona? Si se fijan, si vuelve de nuevo Merck a superar los 150 euros, ya aparentemente no hay nada ahí que nos dé referencias. Bueno, pues yo siempre digo, muy sencillo, lo que hay que hacer cuando tenemos una estructura lateral clara es duplicarla. Fíjense lo que voy a hacer yo con el gráfico. Duplico la estructura lateral y lo más probable es que Merck durante las próximas semanas se vaya dirigiendo hasta esa zona que hemos duplicado. Voy a intentar dejarlo limpio. Ahí está, así sería limpio. Entonces, lo lógico es que se vaya dirigiendo hasta la zona 165, vamos a ser un poquito más prudentes, 164, toda esa zona, y precisamente para intentar duplicar esa estructura, que normalmente si ustedes hacen todo este tipo de grafismo que nosotros planteamos aquí, verán cómo de una manera curiosa tiende a respetarse. De hecho, fíjense como en la trampa que realiza Merck, la primera de las trampas que realizan, a la hora de recortar se apoya en nuestro canal mágico, que no estaba ahí hasta que hemos descifrado un poquito el gráfico. Bueno, pues ahora que está ahí, tenemos que ser coherentes. Si buscamos un stop, hay uno clarísimo en Merck, van a ver además por qué, es el nivel 140. ¿Por qué el nivel 140? Además, es un stop muy bueno. No porque lo digamos Luis Vicente y yo, sino porque es muy bueno. Y van a ver ustedes por qué. En el pasado, cuando ha roto al alza y ha querido generar una trampa, ha frenado la subida en una de las ocasiones justo en ese nivel, 140. Ha recortado, lo ha vuelto a superar también, costándole un poquito, porque ahí tiene una zona de control, que llamaba nuestro querido Antonio Sá del Castillo, una zona de control, y tras colocarse por encima, se vuelve a apoyar en ella, vuelve de algún modo a borrarla,
pero ya parece que se coloca con menos volatilidad por encima. Bueno, pues 139,60, 140 euros. Ese es nuestro stop. Y nuestro objetivo alcista, un poquito por debajo de nuestro canal, por si no he sido especialmente preciso, porque improvisando no es tan fácil, la zona 164. Hay mucho más a ganar, lógicamente, en esta operación del riesgo que corremos, con lo cual Merck es uno de esos valores que, si efectivamente tiene que acompañar el mercado alemán, va a acompañar también con subidas en una cartera relativamente tranquila. Aprovecho para recordaros que Alberto Iturralde y yo estamos en campaña. Stop, Sí. cuidar los stop, respetar las señales. Importantísimo. Qué grande. Sí, señor. ¿Verdad? Es muy importante. Es muy importante. Ese stop que nos enseña Luis Vicente es clave. ¿Por qué? Porque cuando planteamos esto, y como somos dos apasionados del mercado y de la comunicación, en el caso de Luis Vicente, lo hacemos lógicamente con la convicción de que estamos dando lo mejor. Pero eso no significa que si algo se tuerce, no seamos disciplinados y digamos, oye, que Iturralde se equivoca, que efectivamente me equivoco, con lo cual se aplica el stop y a otra cosa, que aparecerán más oportunidades. Lo importante es que no dejéis vuestro dinero cautivo en el mercado dentro de un valor que está funcionando mal, porque si podemos hacer otro especial más adelante, que lo intentaremos hacer también antes de vacaciones, pues tendremos ese capital a salvo. Si hemos aplicado stops, nos quedará menos capital, pero tendremos ese capital a salvo para poder volver a entrar en el mercado en oportunidades que surjan. Esto es, equivocarse es normal, es natural, forma parte del aprendizaje. Quedarse atrapado, eso es lo que no nos debe pasar. ¿Okay? Vamos con el quinto valor de los 10 que pueden tirar del mercado. Vale, hablamos del mercado alemán, recordad, hemos dicho ya 2 valores y ahora vamos a ir a por el tercero. El tercero es Siemens y este es auténticamente revelador. Fijaos, ¿qué es lo que ha pasado con Siemens? Y esto es muy importante. ¿Por qué abrir el gráfico desde tan atrás? Porque Siemens en el pasado ha tenido grandes subidas y mucho tiempo sin superar lo que habían sido sus máximos previos. Estoy hablando de que en el año 2000 marca máximos en zona 117 y luego en el futuro de ese 2000, cuando llega de nuevo en el año 2018 a marcar en esa zona 117, vuelve de nuevo a las andadas bajistas con la crisis del coronavirus, acentuando las caídas de una manera muy vertical. Se ve aquí. Vale. Bueno, pues cuando superó Siemens esos máximos históricos en 117 de nuevo, también volvió a entretenerse en esa zona, como se ve en el gráfico. Lo voy a ajustar un poquito para que se vea ahí cómo frena las subidas, se coloca por encima, vuelve a apoyarse. Vale, pues eso lo que nos está indicando es que esa ruptura tiene buena pinta. Precisamente por tener mala pinta, tiene buena pinta. No ha dejado aprovecharla con limpieza a quienes especulan en Siemens. Bueno, pues nada, lo que tenemos aquí ahora es que esperar una continuidad en las subidas si es que el mercado alemán quiere también tener en general una continuidad en las subidas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho con los otros valores. Dirás tú, bueno, pero es que aquí no hay un movimiento lateral claro. Bueno, pues a veces sí lo hay, pero no se ve muy claro. Voy a explicar por qué. Si os fijáis, aquí hay un movimiento con cierto tinte lateral. Se va a ver aquí. ¿Por qué es cierto tinte lateral? No es muy lateral, pero sí tiene cierto gesto lateral. Lo que está haciendo aquí el gráfico de Siemens es amenazar con una zona de colocación. Ha subido y ha subido con mucha verticalidad y lo que hace es decir, ojo, que igual hago un techo si rompo esta línea inferior del movimiento este que ha realizado un poquito chapucerillo, pero lateral, si rompo la baja, os estoy dibujando una figura de vuelta de libro. No lo rompe a la baja, ha continuado al alza, pero ha dejado ese movimiento lateral que es esa figura de vuelta que no rompió a la baja. Luego nos va a servir de referencia a la hora de buscar la siguiente zona de resistencia que ya veréis si la alcanza como va a ser resistencia. Va a ser como algo mágico. Algo de esto que dices, pero ¿cómo puede decir este nivel que no haya nada ahí y se cumpla? Pues ya lo verán. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese duplicar ese movimiento lateral? Pues nos está diciendo que probablemente, siempre probabilidades, el valor lo que quiere es dirigirse a estas zonas de 148. Está ahora mismo en 141,08. Bueno, pues nada, muy sencillo. Lo que tenemos es que colocar el stop en la parte inferior de ese movimiento lateral que fue en su día la parte superior, es decir, resistencia, y que se coloca o está justo en el nivel 137,48. Si os fijáis, en los últimos gráficos no hay tanto beneficio-riesgo, es decir, no hay una ecuación tan clara como hemos comentado con los 3 españoles, que ojalá salgan bien, porque ahí sí que tenéis mucho más margen. Pero sí que es un valor que si el mercado alemán tiene que funcionar mejor porque nos ha dado un sentimiento negativo,
es un valor que es muy difícil que no acompañe al DAX Xetra alemán. Siemens en el mercado alemán, objetivo alcista 148 y nuestro stop claro, inexcusable, en los 137 con, vamos a ajustarlo un poquito, en los 137 euros pelados, justo ahí. Ay, muy fino. Impresionante este gráfico de Siemens. Bueno, 3 valores alemanes, 3 valores españoles con los que empezaste. Vamos por el número 4. ¿Cuál es el valor? Es mercado italiano. Vamos a cambiar de mercado porque os he traído 3 españoles, 3 alemanes, ahora van a venir 2 italianos y luego nos vamos a ir a 2 valores del mercado Euronext, para que tengáis un abanico un poquito más amplio a la hora de especular. Fijaos, dentro del sector de ropa deportiva, hay valores que han funcionado mucho peor que los que han liderado su sector. Estoy hablando, en este caso, de Fila, de la empresa italiana. Fila ha tenido mucha más caída que otros valores dentro de su sector que efectivamente habían funcionado durante esos años mucho mejor. Pero Fila también tiene un gesto del que hemos hablado al respecto de los valores españoles. Y es que una vez que rompe a la baja, justo con la crisis del coronavirus, una zona clave, la zona 12.45, no solamente cae muchísimo, fíjate, llega a caer hasta un 50%, hasta zonas de 6, y lo hace en 2 ocasiones, sino que también en esa caída nos dibuja una figura muy similar a las que hemos venido comentando al respecto de Mapfre, Merlin, Tubacex, es decir, una figura de vuelta al alza. Bueno, pues aquí tenemos que hacer otro tanto de lo mismo. Como vamos a, lo que se suele decir, diversificar sectores y lo que vamos a hacer es buscar figuras técnicas que funcionen bien dentro de valores que han sido especialmente discretos, Fila nos sirve. Y nos sirve hasta el punto de que voy a colocar aquí, a ver si puedo, un soporte, no me deja el gráfico, me obliga a hacer ese rectángulo. Bien, aquí lo tenéis, aquí está el soporte. Bueno, pues si os fijáis en el pasado siempre insistimos. Bueno, en los valores siempre hay que ver el gráfico desde la mayor amplitud. Bueno, pues cuando el valor sale a cotizar, se retienen las caídas para continuar el movimiento alcista y esas caídas se retienen justo en ese nivel que vamos a colocar de stop, que es el nivel 9,10, 9,20, toda esa zona. Esa es una zona de soporte, porque por encima de esa zona hubo gente enganchada, la ha querido superar, pero fijaos, esa zona donde hubo gente enganchada ya le hizo al cuidador de Fila frenar las subidas durante la crisis del coronavirus a la hora de rebotar. Frenaba justo ahí y dice, no, yo esto no lo quiero superar, que yo sé que hay mucha gente enganchada aquí. Pero ¿qué es lo que sucede? Que después de un tiempo en el que vuelve de nuevo a desesperar a la baja a todos esos enganchados, el valor vuelve a la zona, les da un par de sustos más, y fijaos qué sustos, no es poca cosa, para ya poco a poco, claro, poco a poco apoyarse en esa zona y continuar al alza. Si hacemos una deducción de lo que sucede en el gráfico, debemos concluir que es muy probable que el cuidador de Fila lo que quiera es continuar más al alza, es decir, ya ha desesperado a todo el mundo, tiene margen de subida y ahora tenemos que ver hasta dónde tendría el margen de subida. Alguien que nos haya seguido durante los anteriores comentarios dirá, ya lo sé, Iturralde, la subida es hasta 12.45, que es la caída que tiene el descuelgue del coronavirus. Pero yo siempre os digo, hay que ser un poco astutos. Eso lo está viendo todo el mundo ya. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que el valor, cuando rompe a la baja, y esta es una norma técnica muy importante, cuando rompe a la baja esa zona, lo hace con hueco. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué importancia tiene eso? Muchísimo. Significa que esos huecos que yo siempre os digo, ojo, no son zonas que se tengan que tapar necesariamente. Son zonas de resistencia y de soporte que se han atravesado a toda velocidad. Bueno, pues fijaos qué fidelidad en lo que hace. La zona real de soporte está un poquito por debajo, vedlo como técnicamente, fijaos como técnicamente esa zona era clarísima, 12,10 por debajo de los 12,45, donde se tira cotizando durante años. Luego esa zona 12,10, que es justo el fin del hueco de ruptura, es nuestra zona de objetivo, porque es la más prudente, nos da todavía un cierto margen de beneficio-riesgo y ahí, cuando ya todo el mundo esté encantado de la vida con este valor, si es que quiere funcionar bien, recordad que nos podemos equivocar, estamos planteando estrategias, si es que Fila quiere funcionar bien, cuando llegue a zonas 12-10 todo el mundo va a decir, uy, que recupero mi dinero. ¿Y qué es lo que va a hacer quien maneja este valor? Va a decir, no, voy a vender yo antes que vosotros, porque si vosotros vendéis a todos los compradores que aparezcan en zonas de 11,50 y 12, vosotros hacéis el negocio, por lo menos perdéis menos dinero. Sin embargo, yo quiero hacer el negocio ganando todo el beneficio que obtengo de lo que he comprado en niveles de 6, que cuando el valor esté en 12 será un 100% de beneficio.
Luego, nuestro stop tiene que estar en la zona 9.10, que es esa zona que hemos explicado que fue un super soporte del pasado y ha sido resistencia ahora mismo. Se puede entrar ahora en 10,1 como está, y nuestro objetivo alcista en zona de 12, 12.10, por lo que hemos comentado. Fila, mercado italiano. Fila, qué buena la psicología del cuidador. A nosotros nos corresponde efectivamente ser observadores más afinados y recordamos, efectivamente, los seguidores lo saben, pero bueno, insistimos, son ideas de inversión, son estrategias de inversión. Luego el mercado es soberano y puede que sí, puede que no, pero ahí están los stops imprescindibles, insisto una vez más. Y hay algo que hace todavía más valioso este ratito que echamos con los oyentes, y es el hecho de que les podemos explicar normas técnicas que podrán luego, porque son normas técnicas que funcionan en todos los gráficos. Si hay una lógica en la que unos inversores se han quedado enganchados y probablemente por esa lógica esa zona va a ser resistencia, sucede en todos los activos. Cuando ustedes vean lo que Luis Vicente y yo les planteamos como análisis gráfico, vean que son reglas que son prácticamente universales, porque son las estrategias que cuando ustedes, si tuvieran que manipular un valor, deberían aplicar. Es decir, no quiero superar, en el caso de Fila, la zona 12.10, porque me aparecen muchas ventas de todos los que están enganchados por encima. Y eso sucede con todos los valores, con lo cual a veces es más valioso todo lo que hay alrededor del análisis que el propio valor que nos pueda dar sí o no un beneficio en el mercado. Impresionante. Bueno, hemos visto el primero de los dos valores italianos, estamos en la cuenta atrás y ya estamos en el número 3. El número 3, y este ya tiene mucha mejor pinta técnica que los anteriores y ahora explico por qué. Se trata de Eni, y voy a explicar por qué Eni está muy bien. Eni, y esto volvemos un poquito al guión de los otros, de hecho, sirve este guión para vosotros buscar valores que tengan esta situación. Fijaos en la línea que he marcado en el gráfico porque es clave. Fijaos cómo en el pasado un valor desde el año 1999 frena de manera recurrente subidas y caídas en una línea horizontal de soporte y resistencia que parece hacer pivotar el precio. Fíjense de qué manera más visible se ve que cuando Eni llega al nivel 12.50 dice su mano, la mano que mece el precio dice no, de aquí no me muevo, aquí me doy la vuelta. Fíjense de qué manera más bonita lo hace, ¿eh? ¿Se ve? Una vez que se coloca por debajo, se vuelve a enredar con esa línea y ahí ya vemos que se mantiene por encima para, atentos a esto que aparece aquí, cuando se produce la ruptura del coronavirus, así como que no cree la cosa, dice, uy, he llegado a mi línea clave, a los 12.50. Voy a parar y veo a ver qué hago. Se queda ahí parado, se intenta mantener lateral durante unos días. Recuerde que son gráficos diarios. Todo esto que les ponemos aquí son gráficos diarios. Cada barra es un día. Para luego romperlo, ¿cómo? Con hueco a la baja. Como sé que si os doy tiempo a vender, lo que hago es, me voy a colocar por debajo, porque todos estáis viendo esta línea, me voy a colocar inicialmente por debajo con hueco, vosotros vais a esperar a que se produzca una especie de pullback al alza para vender y yo no os voy a dejar. Voy a caer porque no tengo más remedio que caer, porque esto del coronavirus no era una simple gripe como pensábamos, esto es más grave. Luego me voy para abajo con fuerza. Bueno, pues fijaos, ha roto a la baja ese nivel con esa velocidad y se dirige hasta zonas de 6 en muy poco tiempo, un 50% de caída acumulado a la gran caída que ya traía durante los anteriores año y medio. Bueno, pues nada, muy sencillo. Aquí aplicamos el mismo guión que antes. Fijaos, estamos hablando de que el gráfico, si volvemos a trazar, fijaos aquí en estos mínimos, veis aquí estos mínimos y máximos, esta también es una zona clara de control. Bueno, pues ¿qué es lo que hace? Cuando cae, y lo hace con todo, con toda su fuerza, a la hora de rebotar vuelve a hacer lo mismo que hemos explicado en torno a Fila. También valor italiano Fila. Eni es mercado italiano. Frenar las subidas justo en una zona que en su día fue un soporte. Ahora es una resistencia. Aquí está el soporte y ahora es la resistencia. Es decir, zona de control. Luego, vale, muy sencillo. Una vez que la rompe al alza, también nos ensucia el gráfico. Alguien podría decir, no, Iturralde, también la zona, y esto también es verdad, que la zona 9.15 también es una zona de control. Fíjate cómo lo para ahí. Y efectivamente, lo es. Esa zona de control también existe. Y también a la hora de romperlo lo hace de una manera muy poco limpia. Luego, la ruptura es probable que sea fiable. Luego, si es fiable, también podemos intentar plantear una estrategia en Eni, este valor italiano de la energía, que tendría un objetivo alcista. Ahora hay que repasar lo que hemos explicado con los anteriores valores. ¿Dónde estaría realmente el objetivo alcista? Voy a borrar el gráfico para que vosotros, una vez, recordad, el gráfico dice 12.50 porque es la línea pivot.
pero vosotros ya no os podéis poner en el mejor de los beneficios. Tenéis que recordar todo nuestro guión. Hay mucha gente enganchada aquí. Y nosotros tenemos que salir antes que ellos. Luego, nuestro objetivo alcista tiene que estar por debajo de esos famosos 12.50. Luego, si echamos unas líneas por debajo de los 12.50, nos sale una línea que es muy buena como objetivo alcista. Estaríamos hablando de los 11,77. Incluso un poquito por encima. Lo vamos a afinar y os voy a explicar por qué. Esta zona, 11,95. ¿Por qué? Porque 11,95 es, ¿recordáis esa ruptura a la baja con hueco que hemos explicado antes en 12.50? Ahí está, la ruptura a la baja. Es el siguiente hueco que realiza el cuidador, a los 12.50. Luego en esta zona probablemente también va a frenar subidas para sondear cuánto papel sale a la venta de la gente que está enganchada por encima. Luego ahí nosotros vamos ya a liquidar el negocio. 11,95, si es que sale bien, claro, recordad. Y a la hora de colocar un stop es súper sencillo, porque ya no nos tenemos que ir a las zonas claras de soporte que veíamos en el pasado. Recordad, toda esta zona inicial y la zona clave, súper clave, que es la del pasado, ese nivel que en el pasado no servía, esta zona de aquí de soporte, los 9,70. No, ya no nos tenemos que esperar tanto. Ahora vamos a colocar el stop mucho más arriba porque también nos ha realizado durante las últimas semanas un pequeño movimiento lateral que no solamente nos serviría para proyectar el precio en el muy corto plazo al alza, sino para colocar también un stop más cercano, que estaría en el nivel 10,04. Si os fijáis, estamos hablando de que con un objetivo alcista en 11,95 y un stop en 10,04, cotizando como está ENI en 10,53, nuestra ecuación rentabilidad-riesgo está fenomenal. Con lo cual, mercado italiano, ENI, otro de estos valores que probablemente vayan a resucitar después de la Semana Santa. Espero que a nuestros oyentes y espectadores también, pero a mí me ha encantado el relato de Eni, la historia me ha parecido fantástica. Sí. Bueno, elevamos capitalización, ¿no? Porque si nos vamos al Eurostoxx ya hablamos de valores más capitalizados. A ver, en el número 2, ¿a quién tenemos? Sí, hoy he tenido una gran noticia y es que he oído hablar mal de los semiconductores. Y es que la empresa Foxconn, creo que es, Luis Vicente, tú me corriges porque ya sabes que en esto soy un poquito torpe, decía que, claro, que el sector de los semiconductores iba a sufrir mucho. Ellos que son los que habilitan todo el sistema de pantallas de iPhone, de Apple, tal, decían que el sector va a ir mal. Yo siempre les digo a ustedes, cuando en el mercado haya valores dentro de un sector que estén muy alcistas y salgan noticias negativas que sobre todo vienen dadas por ellos mismos, tenemos que tender a confiar en esos valores. Y uno de ellos es uno que he traído en infinidad de minutos de oro contigo, que se llama BE Semiconductores, del mercado Euronext. Claro, ¿qué es lo que pasa con BE Semiconductores? Lo hemos traído, pero hasta la saciedad, y además nos ha dado unas operaciones fantásticas en el pasado con esas famosas rupturas. Yo de esta no me fiaba mucho, pero bueno, como tenía baja volatilidad, digo, vale, se puede confiar. Y hemos ido aprovechando subidas hasta que hace unas semanas realizaba un movimiento que a mí me servía con Rocío Orbiza para explicar cuándo tenemos que tener especial cuidado con un precio. Y es cuando cambia su volatilidad. Y cuando todavía BE Semiconductores no había recortado tanto como hizo, explicábamos, bueno, cuando un valor cambia esta volatilidad de esta manera, lo normal es que tenga más caídas. Y tendremos que ver, cuando vuelva al alza, cómo lo alce, si baja o no su volatilidad, para ver si es fiable o no la ruptura al alza. Bueno, pues esto es exactamente lo que ha sucedido con BE Semiconductores. Y es que una vez que había realizado ese recorte con alta volatilidad, vuelve de nuevo a superar los máximos que había marcado como máximo absoluto antes de ese recorte con volatilidad, y lo hace con baja volatilidad porque durante estos días ha tenido mucho menos nerviosismo. Bueno, pues ya está. Tenemos otro valor que probablemente va a continuar al alza durante las próximas sesiones. Es BE Semiconductores y aquí hay un dato que, fijaos, lo que hablábamos antes de la intuición. Hemos dicho antes, la intuición es un aprendizaje no consciente. Luego aquí tenemos que tener un poquito de intuición, porque alguien dirá, ya, Iturralde, pero esa ruptura al alza no se ha producido de una manera sucia, se ha producido de una manera muy limpia y tú dices que ahí no hay que confiar. Ya, pero fijaos que en este caso, cuando rompió los máximos históricos, esos máximos que estaban aquí, ¿ya? Fijaos qué máximos tan importantes, que ya de hecho esos máximos volvieron a frenar subidas, bueno, pues la ruptura se produce limpiamente. ¿Lo ven? Esto no es un gráfico en el que esté dando susto y esté dando de algún modo miedo a quienes están dentro. No es susto o muerte, es que no hay nada. Entonces, claro, ¿qué es lo que te dice BE Semiconductores? Me puedo permitir romper al alza porque vosotros no estáis comprando.
porque vosotros no estáis entrando compradores. ¿Y por qué no están entrando compradores? Porque BE Semiconductores, cuando produjo esta ruptura al alza, también dio el sector de semiconductores noticias negativas, como hemos visto ahora. Luego ahora, deduciendo eso que la intuición ya lo tenemos aquí metido, esa desconfianza propia del sector de semiconductores que nos debe hacer estar más positivos en cuanto a él, nos dice que, hombre, si ahora todo el mundo se incorpora comprador, van a hacer la trampa de intentar dar susto, pero como no lo están haciendo, debemos confiar en la subida porque ya lo hicieron en el pasado así. ¿Cuál será el objetivo alcista? Zonas de 76 euros. ¿Y cuál es nuestro stop? Pues justo esa zona 67,30 que rompía el alza hace 4 sesiones de una manera demasiado limpia para mi gusto, pero que también hizo de esa manera en el pasado. Sí, sí, es de los gráficos más limpios que hemos visto en tu pantalla, desde luego. Sí, espectacular. Así es, así es. Bueno, llegamos al último valor de los 10, que colocamos el número 1. Bueno, esto es alto voltaje. Me gusta siempre daros verdaderas barbaridades a la hora de entrar en valores. Y es también Euronext, es un valor muy poco conocido. Se llama Arcadis. Y lo voy a explicar. Hay valores cohete. Cuando me preguntáis por estos valores, os digo, vale, bien, vale, efectivamente, tenéis muy buen ojo. Es que esto no hay por dónde cogerlo. Bueno, pues así como tú hacéis en el mercado español, es un valor tremendamente arriesgado y tiene un cierto margen beneficio muy alto con respecto a la posible pérdida. Arcadis en el mercado Euronext es otro tanto de lo mismo. Ha roto al alza y fijaos de qué manera tan poco fiable aparentemente los máximos históricos. ¿Qué es lo que sucedía en Arcadis? Aunque ha roto con mucha velocidad los máximos históricos, cuando un valor lo hace con esa velocidad, lo hemos explicado antes con los huecos, y luego continúa con baja volatilidad, es decir, sin ir muy rápido, lo que está queriendo decir es, ojo, como lo estoy haciendo poquito a poquito, vosotros no compréis por si acaso quiero recortar, pero yo mientras tanto sigo subiendo sin vosotros dentro. Hay que tener en cuenta, y alguien con muy buen criterio me diría, Iturralde, no es cierto, no ha roto los máximos con una limpieza enorme, porque en el pasado también tuvo una resistencia muy importante en 28,38. En esta zona, y aquí es clave esto, colocó títulos, pero sobre todo lo hizo en todo este periodo de aquí, periodo en el cual la zona 28,40 también fue una zona muy importante. Y si os fijáis, antes de romper al alza los máximos, ¿qué es lo que ha hecho en esa zona? Un gran movimiento lateral. ¿Vale? Pues nada, blanco y en botella de nuevo. Si ha realizado un gran movimiento lateral, si lo ha roto al alza, si en cierto modo sí tenemos ciertas razones para desconfiar, la ruptura más probablemente es fiable. Voy a quitar el 37 porque este estaba antes en el gráfico. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿y este lío cómo lo resuelvo yo? Pues lo vamos a resolver de la siguiente manera. Si tenemos en cuenta que en el pasado ha dibujado figuras de vuelta muy importantes, teniendo unos máximos y mínimos entre 31 y en este caso en la figura de vuelta 22, lo más normal es que el valor quiera realizar un movimiento muy amplio al alza, también de unos 9 euros probablemente. La ruptura se produce en 31, lo lógico es que durante las próximas semanas, si tiene que ir bien el valor vaya dirigiéndose hacia zonas de 38, 39 euros. Voy a colocarlo aquí. ¿Vale? Ahí se va a ver. ¿De acuerdo? Ahí estaría el 39. Sin embargo, tenemos un problemón. Y es que aquí, y aquí está uno de los mayores riesgos, la zona clara de stop está justo en ese movimiento lateral al alfa que ha roto. Luego nos obliga, para colocar un stop más fiable, meternos dentro de la última subida. Y la última subida tiene algo muy importante también. Y es una barra especialmente volátil, que es justo la del 22 de marzo. Entonces no termino de ver el gráfico, 20-22 de marzo. Bueno, pues esa barra lo que nos está queriendo decir, voy a ver exactamente cuándo es, para no despistaros, justo 22 de marzo. Lo que nos está queriendo decir es que en ese momento, en ese día, dentro de la subida, hubo una especial volatilidad. Si quiso generar miedo, ahí lo hizo. Bueno, pues lo que hizo fue, si os fijáis, después de esa barra, colocarse. Había hecho una pequeña resistencia ese día, lo hizo al día siguiente como soporte, luego esa zona 32,70 nos sirve de stop. Cotiza en 34,86, el objetivo alcista, vamos a ser un poquito discretos, son las de 38,50, no tanto como 39, y Arcadis en Euronext sería nuestra última razón para resucitar el mercado cuando termine la Semana Santa. Pero, además de todos estos valores, vamos a explicar algo importante en el lado negativo. Me gusta siempre dar algo para los bajistas. Así es que vamos a dar los 10 que han resucitado y ahora vamos a la parte negativa.
Uno que se Fijaos. va hacia abajo. Después de ver este valor cohete, y yo estaba acordándome de Elon Musk, ¿no? A él los cohetes suben como este gráfico, pero alguno explota, ¿eh? O sea, cuidado también, ¿eh? Así es. Fijaos, cuando hablamos de la intuición, cuando hablamos del desconfiar, cuando hablamos del sentimiento contrario, siempre explicamos, en las campanadas lo decíamos, vale, os hemos dado un montón de valores alcistas, pero una de las campanadas va a ser un valor bajista. Y poníamos el caso de ENCE. Fijaos cómo en aquel momento, en diciembre, cuando dábamos las campanadas, se estaba formando un techo. Y yo explicaba las razones por las que Celnex probablemente estaba haciendo un techo e iba a caer, como efectivamente hizo, y a quien entró corto le dio un gran beneficio. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora con Celnex? Celnex de nuevo vuelve a las andadas alcistas. Y claro, como ya nos dio el beneficio a la baja, alguien podrá decir, bueno, pero fantástico, porque ahora podemos aprovechar la subida. Cuidado, y aquí viene la cautela. Recordad, Celnex utiliza una estrategia que le salió fenomenal en su día para colocar títulos, que es publicar que va a realizar una ampliación de capital. ¿Lo recuerdan? Justo en julio de 2020, si ustedes van a las hemerotecas o van al canal de Capital Radio, verán cómo en esas fechas anteriores al mes de julio se publicaba que iba a haber una macro ampliación de capital para Celnex y yo les decía, ojo, los valores suben hasta que se cierra toda la ampliación de capital. Una vez que ha terminado esa ampliación de capital, el valor recorta. Bueno, pues fíjense, el valor frena la subida en la ampliación de capital y desde entonces se empieza a mantener lateral con grandes noticias positivas en torno a Celnex y de eso es lo que nos llevó en diciembre a decir, es nuestra campanada bajista. Justo aquí lo decíamos y fíjense la caída que tuvo en contra del global del mercado. Luego, ¿ahora qué tenemos que hacer? Lo mismo, desconfiar. Ahora hay una ampliación de capital en ciernes en Celnex. Recuérdenlo, estos días, ampliación de capital. Bueno, pues ¿qué iba a hacer probablemente? Rebotar algo más. Rebotar probablemente hasta una zona en la que ustedes ya saben por qué es la zona clave. Esta zona 51 es zona, 51,40 concretamente, zona por encima de la cual el verano pasado colocaron grandes cantidades de títulos, incluso una gran ampliación de capital. Luego, si llega a esa zona, se empieza a entretener en esa zona y la ampliación de capital termina, ustedes tienen que esperar de Celnex caídas, no subidas. Con lo cual, ojo, porque este valor probablemente quiera repetir lo mismo que les explicábamos en las campanadas. Todavía hay que estar tranquilos, no se puede abrir cortos todavía porque hay que esperar a que culminen todo ese proceso de ampliación de capital y cuando sea así, están subiendo para que sea un éxito, cuando sea así, ya buscar el lado bajista en Celnex. Bueno, ¿cómo hemos disfrutado este vídeo exclusivo, querido Alberto Iturralde? Qué buenos los 10 más 1 a la baja, identificados en este momento tan especial en el que el mercado empieza a dar tantas vueltas. A los espectadores, si os ha gustado, prescribidlo, porque la mayor generosidad del mundo es compartir el conocimiento, lo que está haciendo Alberto Iturralde y que tanto agradecemos. Así que contádselo a todos vuestros amigos, que vengan a verlo, que aprendan, que esto da independencia y conocimiento. Así es. Si no les ha gustado, que le den para abajo. Pero si les ha gustado, que le den al dedito para arriba porque la interacción con ellos nos resulta súper útil a la hora de darlo un poquito más a conocer y que de algún modo tenga más vistas, todas estas cosas que tanto nos gustan. Y comentadlo, que lo leemos todo, ¿eh? Os escuchamos, leemos, todo lo que decís nos importa y nos interesa. Muy bien. Así que mil gracias, querido Alberto. Nos vemos en el siguiente. A vosotros. Estamos en el siguiente. Fuerte abrazo. Abrazo fuerte.